regreso y ha llegado el momento favorito de todos los viernes porque vamos a presentar a nuestro compañero Einar Valdés López para su segmento Habla y Escribe Bien. Buenas noches, Einar. Buenas noches, Natalie, buenas noches, Edward, buenas noches a nuestros televidentes. Primero, ofrecer disculpas por no estar durante las 2 últimas semanas. Razones de fuerza mayor me posibilitaron estar aquí con ustedes, pero hoy retomamos este segmento y si Dios nos lo permite estaremos todos los viernes más con ustedes aquí en este espacio. Por supuesto, los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, @EinarValdés en Instagram, en X y en TikTok, para que me puedan hacer cualquier consulta, pregunta sobre cómo hablar y escribir correctamente. Con mucho gusto aquí vamos a ayudar a resolver esas preguntas. El primer tema que tenemos para hoy fue una sugerencia de una de nuestras seguidoras en Instagram y vamos a proyectar ese título de ese tema para introducir un poco lo que vamos a conversar. Pretérito imperfecto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el pretérito imperfecto? ¿Qué me dirían? Natalie y Edward. El pretérito vendría siendo el tiempo que, ¿cómo te lo puedo decir? El tiempo que actúa, ¿no? En el tiempo en el que se actúa. Es algo que ya ha pasado. Ajá. Pretérito nos hace referencia al pasado, ¿verdad? Cuando hablamos de pretérito, Cuando hablamos del tiempo en el que se estamos actúa. hablando de un tiempo verbal. Los verbos se Exacto. clasifican de diferentes formas. Puede ser de modo, por tiempo, por número. En cuanto a tiempo, hay conjugaciones verbales en presente, en futuro y en pasado, que en pasado lo llamamos pretérito. Pero hay una palabra que acompaña a este pretérito que es imperfecto. ¿Y qué significaría un pretérito imperfecto? Pues vamos a ver la explicación según la RAE en la siguiente gráfica. Y el pretérito imperfecto del modo indicativo es un tiempo verbal que se emplea para referir a acciones, procesos o estados del pasado que se conciben en su duración y que no se sitúan en un momento concreto. ¿Cómo se conjuga? Ahorita vamos a ver ese ejemplo. Ahí está porque es imperfecto, porque no se sitúa en un momento concreto, sino que es bastante ambiguo. Vamos a ver entonces el ejemplo que tenemos para explicar en qué consiste este pretérito imperfecto y lo van a detectar de manera inmediata cuando vean ese ejemplo, porque es bastante fácil de identificar este tiempo verbal. Es cierto, el español es muy complicado, pero este es bastante fácil. La conjugación del verbo estar en pretérito imperfecto. Hay personas gramaticales en plural y en singular y vamos a explicar este verbo en este tiempo verbal. Por ejemplo, en pretérito imperfecto del verbo estar, para la persona yo es estaba, es decir, yo estaba. También para la segunda persona del singular es tú estabas. Se le agrega una S a la forma conjugada estaba para hacer el tiempo verbal para la segunda persona del singular. En la tercera persona del singular, usted, él o ella estaba, se conjuga igual como con la primera persona. Pero si ustedes observan en esta gráfica, aquí resaltamos la primera persona del plural, que es nosotros, y hacemos la salvedad que es estábamos. En la segunda persona del plural, vosotros estabais, que en Panamá prácticamente no se utiliza ese tiempo verbal, y la última persona del plural es ellos estaban. ¿Y por qué resaltamos estábamos? Porque siempre hay un problema con esta parte y la gente dice estábanos en lugar de estábamos y aplica para todas las conjugaciones verbales en la primera persona del plural. Dicen estábanos, hacíanos, comíanos, nos sentábanos, que es una forma incorrecta, porque este tiempo verbal, el pretérito imperfecto, para la segunda persona del plural, siempre debe terminar en esa forma verbal amos. A-M-O-S, no A-N-O-S. Y es triste ver cómo en
a nivel de muchas autoridades que tenemos en conferencias de prensa abiertamente utilizan este tipo de conjugación verbal incorrecta. Pero, ¿qué les parece, chicos, si vamos a ver qué dice la RAE sobre este error tan común que se comete cuando conjugamos esta forma verbal en la segunda persona del plural? La RAE establece lo siguiente: la forma correcta es estábamos, la cual corresponde a la primera persona del plural del pretérito imperfecto indicativo del verbo estar. Ejemplo: nosotros estábamos esperando a la profesora en el aula. La palabra estábamos con N no existe para la Real Academia Española como una conjugación válida del verbo estar. Por lo tanto, su uso debe ser eliminado, no solamente para el verbo estar, sino para todos los verbos en este tiempo verbal y en esta persona del plural. ¿Qué le parece, chico, esta explicación? Interesante lo que nos estás diciendo. Es bastante sí, común, es una ¿verdad? palabra Es muy bastante común. Sí. Es muy común escuchar a personas precisamente referirse de esa manera, como lo acabas de mencionar, Claro. Einar, el hecho de decir estábamos en vez de estábamos y hacer otras conjugaciones terminándolas en N o S en vez de M o S, como debe de ser, que es muy parecido a lo que ya nos habías comentado en algún momento, que era lo del aiga y haya, que si bien es cierto, existe el aiga como tal, esto muchas veces lo utilizan para reemplazar el verbo haber, ¿no? Así es. Es correcto lo que dices, Edward. La palabra aiga existe. No hay que eliminarla del vocabulario porque existe. Lo que hay es que eliminar el uso de Para reemplazo a la suplantarla, forma del exactamente. verbo haber. Es haya, H-A-Y-A. Aiga no existe o no cabe en este contexto. Así es. Otro de los temas muy interesantes que tenemos para hoy, y es que durante las últimas semanas es más evidente esta situación, y esto hago un mea culpa a nosotros los periodistas que utilizamos esta forma y que se ve a nivel de canales de televisión, a nivel de publicaciones en redes sociales y también en publicaciones de medios digitales. Y es un error muy gramatical, un error gramatical muy común. Vamos a ver ese error gramatical muy común, que se llama un error de concordancia de números. Si yo les pregunto a ustedes, error de concordancia de números, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan sobre un error de concordancia de número? Uy, error de concordancia de números. Es muy común este error. Ahorita con el ejemplo lo van a Sí, entender más es muy fácil. probable, pero no sé, no me imagino un error de concordancia de número. Quizá- Cuando hablamos de concordancia es que una cosa equivale con la otra, Sí, ¿verdad? sí. Cuando hay un error de concordancia es que algún elemento no está ajustado con el otro elemento que lo acompaña. cual. Y precisamente vamos a ver ese ejemplo de este error de concordancia. Cuando el sujeto y el verbo no coinciden en su condición de singular o plural. Y ahí vemos el ejemplo. El capitán y el timonel coincidió en que aquel era el rumbo adecuado. Y resaltamos la palabra coincidió. ¿Qué piensan ustedes en esta oración? No, sin duda alguna no. Desde mi punto de vista, pues no coinciden porque estamos hablando, o podríamos estar hablando de dos sujetos distintos, en este caso el capitán y el timonel, pero el verbo en este caso está en singular. Sería lo que puedo mirar a simple vista, pero no sé. ¿Qué piensas tú, Natalie? El capitán y el timonel coincidió en que aquel era el rumbo adecuado. Si vemos en la primera parte de la oración hay dos elementos, el capitán por un lado y el timonel por el otro. Es decir, que cuando hablamos de un error de concordancia, estamos hablando de que la conjugación verbal debe ir acorde a la cantidad de elementos que hay en esta oración. Es decir, el capitán y el timonel coinciden. Es decir, debo poner el verbo en plural para que vaya en concordancia con los primeros elementos de la oración. Y vamos precisamente ahora a proyectar esa explicación un poco más técnica para que algunas personas también puedan entender este error de concordancia, y vamos a poner más adelante también otros ejemplos para que se comprenda un poco más fácil. A veces ocurre que la presencia de dos sustantivos distintos en el sujeto
ambos en singular, nos confunde. Esto puede llevarnos a utilizar un verbo también en singular, lo cual es un error de concordancia, puesto que el sujeto no representa a un solo individuo, sino a dos, el capitán y el timonel. Aunque cada uno de ellos esté en singular, forman un conjunto de dos, por lo que la frase debería ser, y ahí está la forma correcta, el capitán y el timonel coincidieron en que aquel era el rumbo adecuado. Ahí está. El verbo siempre, absolutamente siempre, debe corresponder en número con el sujeto de la oración. ¿Quedó clara esta parte? Sí, sí. Sí. Pareciera que confunde, como dice la frase, Sí. porque hay dos elementos, cada uno en singular, pero ellos no se pueden separar porque forman por completo el sujeto de la oración y el verbo de esa oración debe coincidir en número con la cantidad de elementos que tenemos en la primera parte de esa oración. Pero vamos a ver otro ejemplo un poco que es el más común dentro de los errores de concordancia más común. Este ejemplo que les voy a poner ahora es mucho más común del que acabamos de ver. Vamos a proyectar ese ejemplo. Otro error de concordancia y posiblemente este más común de todos. El ejemplo, el equipo de futbolistas entrenaban con mucha ilusión. ¿Qué me pueden decir de esto? El equipo de futbolistas entrenaban con mucha ilusión. ¿Qué está pasando en esa oración? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es la explicación que le dan ustedes? El equipo de futbolistas El equipo de futbolistas entrenaban con mucha ilusión. Ajá. ¿Te parece correcta? No. ¿Por qué no? Esto es como en cierto y falso. Sí, ¿por qué? No, ¿y por qué? Sustente su Exacto. respuesta. Bueno, yo, en mi punto de vista, esto pareciera más también como un ejemplo el primer tema que nos mencionabas El pretérito. del pretérito imperfecto, creo que nos mencionabas, pero Sí, o sea, sí es un pretérito imperfecto definitivamente, pero aquí no estamos viendo tanto el pretérito imperfecto, sino la concordancia en tiempos verbales. En tiempos verbal de el sujeto con el verbo. ¿Qué les parece? Vamos a ver entonces la bueno, explicación. yo creo que viéndolo desde este punto de vista estaría aceptable, teniendo en cuenta de que estamos hablando de el equipo, en este sentido es un solo equipo que engloba a los futbolistas. Por ende, pues, el equipo de futbolistas entrenaban con mucha ilusión, desde mi punto de vista sería aceptable. Tú lo acabas de mencionar, estás mencionando un equipo. Por tanto, el verbo debe coincidir en número con un equipo. No debo decir el equipo de futbolistas entrenaban, sino el equipo de futbolistas entrenaba, porque sí. me refiero a un equipo. Sí, sí, y vamos exacto. a proyectar precisamente esa explicación para que esto quede claro, porque genera mucha confusión. Aquí vemos que el sujeto de la frase, el equipo de futbolistas, representa a un colectivo de personas. El hecho de que futbolistas esté en plural no hace más que potenciar esta impresión. Sin embargo, el verbo no está haciendo referencia a futbolistas como tal. Está conectado de manera directa con equipo, que aunque es una palabra que aglutina a varias personas, sigue siendo un término singular. Por tanto, el verbo también debería serlo. Y ahí está la forma correcta. El equipo de futbolistas entrenaba con mucha ilusión. Veía yo, por ejemplo, un titular de un medio de comunicación que decía y explicaba: el cuerpo de bomberos sofocaron un incendio. No es correcto, porque estamos hablando de un cuerpo. Si bien la expresión completa nos hace imaginar gran cantidad de personas, al menos más de una, no es correcto referirse o basarse solamente en la palabra bomberos porque es un conjunto. Estoy hablando del cuerpo de bomberos, es una entidad. Por tanto, el verbo debe corresponder en número a este cuerpo de bomberos. Por ejemplo, miles de personas protestaron, ahí sí está correcto. Estoy hablando de miles de personas. Claro. Pero si digo un grupo de personas, debo utilizar el verbo en singular, protestó. Un grupo de personas protestó por tal motivo. No debo decir nunca un grupo de personas protestaron, porque no se corresponde en número
entre el sujeto y el verbo. ¿Qué les parece? Ahora sí, Muy clarito. clarito. Muy el tema. muy Bueno, voy a atinado. estar pendiente de esas redacciones de ustedes Sí, ahora, claro. si cumplen con estas explicaciones que le estamos dando aquí. Oiga, y por supuesto, aquí siempre le tenemos un tema muy interesante y una ñapa que hemos llamado últimamente. Y vamos a explicar una palabra que hace algunos días se hizo bastante común aquí en la sala de redacción y a nuestro productor Vianor le va a gustar y vamos a proyectarla en pantalla a continuación. Rifirrafe, que es una contienda o bulla ligera y sin trascendencia. ¿Ustedes habían escuchado esta palabra? Sí, Rifirrafe. Un Aquí. rifirrafe. Rifirrafe. Un rifirrafe. ¿Y en qué momento lo escuchaste? Bueno, no sé, en el contexto en que lo utilizamos fue justamente para referirnos a que hubo algo como de algarabía en el momento. Hubo un rifirrafe ahí. Una discusión, una Sí, contienda, sí. pero es algo ligero, no es algo fuerte. Se formó un rifirrafe, una discusión leve, ¿no? Así que ya saben, ustedes cada vez que escuchen este término, saben a qué nos referimos con rifirrafe. Es bastante complicada de pronunciar porque es muchas R juntas, Sí. ¿no? Rifirrafe, pero bueno, ahí está esta explicación. Si quiere puede utilizarla para variar un poco el vocabulario. Claro que sí, muy importante, Así precisamente es. eso. Conocer nuevas palabras para añadirlo entonces Sí, al vocabulario. así que es. Ya me tengo utilizamos que normalmente. despedir, Natalie, porque si no se forma el rifirrafe aquí en este momento, en este segmento. Gracias por vernos esta vez, este viernes, y por supuesto vamos a estar todos los viernes con ustedes con este segmento de Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Les reitero la invitación para que me sigan en mis redes sociales, @Einar Valdés. Claro que sí, bueno, como Gracias. todos los viernes, gracias Einar por traernos todo lo que acontece en relación a hablar y a escribir bien, y muy importante porque este viernes creo que nos sentimos un poco como en clase con Einar, porque recordamos un poco también de las cosas que de repente uno Claro. conoce, pero en términos a veces desconoce o simplemente se nos va la onda. Así que gracias Einar por siempre traernos estos temas muy interesantes, y porque todos los viernes aprendemos algo nuevo con Einar en Habla y Escribe Bien. Así Con es. esto hacemos una pausa, Edward. Sí, sí, pero antes también quisiera recomendar a Einar para el Claro. próximo viernes, porque estuve aprendiendo dos verbos que me llamaron muchísimo la atención precisamente por cómo se escuchan, y es cachifollar y lomear. Y me gustaría que lo pudiéramos entonces analizar y compartir con nuestros televidentes. Buenísimo. Bueno, ya sabes, Einar, tienes tarea para el próximo viernes.